Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si tu hermano te hace caso, si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, a ti iremos. Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, a ti iremos. Tú tienes palabras de vida eterna. Tomen asiento, hermanos. El tema que nos plantean hoy las Escrituras, la profecía de Ezequiel y el Evangelio de Mateo. Siempre tengamos presente que la primera lectura del Antiguo Testamento va a ser un vaticinio, una profecía que va a tener cumplimiento en el Evangelio que se lee el domingo. Es un eco. Ezequiel dice: si no hablas al malvado, te pediré cuentas de su sangre. Si no reprendes al que está en pecado y no le adviertes de su pecado, yo te pediré cuentas de su alma. Es un tema espinoso, escabroso, porque ordinariamente, ¿cuál es la reacción o la postura natural o humana, espontánea? Yo no me meto en eso, eso es cosa de ellos, eso es cosa de él, yo no quiero problemas, porque si le digo, se hiere, o se molesta, o se llena de rabia. Entonces, mejor que se condene en el infierno, pero yo no le digo nada. Esa es la actitud ordinaria, lamentablemente, cuando la profecía de Ezequiel y el Evangelio nos mandan a la corrección fraterna. Nos piden, por caridad, por el bien espiritual,
que es el bien más grande que podemos nosotros hacer por una persona, decirle que está en el error, que está en el pecado, para que entonces pueda convertirse y ponerse en camino, como el hijo pródigo. Al hijo pródigo le habló la conciencia, pero hay personas que no tienen conciencia de que están en pecado. Algunos tienen conciencia de estar en pecado. Entonces, si yo tengo, el Señor me da la luz por su palabra de una situación concreta, porque esto no es un chisme entre uno y otro, sino que se refiere al pecado. Porque yo, si le voy a dar cuenta a Dios de la sangre, de la vida, porque recuerden, en el Antiguo Testamento, en la sangre estaba la vida, significaba la vida. Entonces se refiere a la muerte, a la vida. El que está en pecado conscientemente está en riesgo de condenación. No podemos decir que todo el que está en pecado se va a condenar, porque hay personas que no saben que están en pecado y morirán así y se encontrarán con Dios. Pero el Señor nos dice que yo le pediré cuenta según su conocimiento a cada uno. A quien más se le dio, más se le exigirá. Al que se le dio menos, dice, recibirá palos, pero menos que aquel que sabía más. O sea, más claro que esto, no lo hay. Decimos el agua cuando estamos hablando de cosas materiales de este mundo, pero cuando es Dios el que nos está hablando, Dios es más claro que el agua. Dios es más claro que la luz del día. Y nos hace el Señor ese llamado. En segundo lugar, el Salmo es el eco, es la respuesta a este tema. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Si alguien se me acerca a decirme de mi pecado, pues tengo que ser humilde. Yo también cometo pecados. Reconocer que estoy en pecado y que el Señor y su misericordia son mucho más grandes que todos mis pecados. Si yo me humillo ante su presencia y reconozco mi pecado. En segundo lugar, si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo en mi Padre, a mi Padre, en mi nombre, yo se lo concederé. El poder que tiene la unidad y lo opuesto, la desunidad, no tiene ningún poder. Si yo pido una cosa, el otro pide la otra y son contrarias. Si nos ponemos de acuerdo para pedir el bien, Dios nos lo va a conceder. Y nos hacemos eco en el Evangelio, otra vez en el versículo, en el capítulo 18, ya que en el 16, ¿se acuerdan? Hace 3 semanas atrás, Jesús le había dicho a los apóstoles, sobre todo a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que tú andes en la tierra, tal, tal. Pero ahora en el capítulo 18, Jesús, haciendo esta exhortación de la corrección fraterna, le habla a todos los apóstoles, le da la autoridad. Si se ponen de acuerdo, ¿verdad?, en la confesión, nosotros nos ponemos de acuerdo. Cuando una persona va a confesarse con el sacerdote quiere el perdón para el penitente quiere el perdón a través del sacerdote. Y efectivamente, sagradamente, nuestros pecados quedan perdonados. Es un ejemplo de que dos nos ponemos de acuerdo. Cuando un hombre y una mujer se van a casar, se ponen de acuerdo y Dios, van ante el altar de Dios y Dios bendice lo que ellos quieren, siempre que, ¿verdad?, todo ese camino haya sido discernido como Dios quiere, no a
quiero. Cuando las cosas se dan como yo quiero, las cosas están mal. Cuando las cosas se dan como Dios quiere, las cosas están bien. Yo os digo, además, que lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Podemos hablar del perdón de los pecados, podemos hablar de la atadura de la enfermedad, podemos hablar de las ataduras del maligno. Toda atadura, todo lo que ate la mente, el espíritu y el cuerpo, esa potestad ha sido dada a la Iglesia. Quisiera compartirles hoy, providencialmente no nos pusimos de acuerdo, yo no le dije, miren, este es el evangelio propio para nosotros dar testimonio. Estamos hablando de los hermanitos Alberto y Lucy. Alberto y Lucy han decidido acercarse a Dios. Llevan 16 o 14 años, me olvidó, 22 años casados por el civil, y ellos vivían con el anhelo de volver a la comunión. Entonces, la Iglesia siempre ha ofrecido un camino de penitencia, de conversión, de crecimiento y de madurez, para que estas personas vueltas a casar decidan acercarse a la comunión. Y es el juramento de vivir en castidad, de vivir como hermanos, porque es más grande el amor de Dios que el amor humano, y es mucho más grande y loable en este caso vivir como hermanos que vivir como maridos pero no tener la amistad con Dios, la gracia de Dios. Y ellos han decidido, y la Iglesia tiene un rito, se le llama la licencia de promesa de castidad, y ellos después de 20 años han decidido, y yo les mostré el camino, y ellos contentos de que había un camino para ellos. ¿Por qué no se lo habían dicho antes? Tenemos que darle cuentas a Dios de lo que pudimos, de tanto que pudimos haber hecho, de tanto bien. En lugar de condenar, mostrarles el camino, las opciones dentro de la misma Iglesia. ¿Me permiten? Estos hermanitos que están aquí también han hecho el camino, han hecho el discernimiento. Son un matrimonio, ¿cuántos años? 13 vueltos a casar. Y el Señor los fue preparando, les mostramos el camino y se decidieron por Jesús y vivir como hermanos y poderse acercar a la comunión. Si tu hermano está mal, repréndelo, no es regañarlo, es enséñale el camino, lo que nos quiere decir el Evangelio. No es ir con un látigo, sino mostrarles el camino, porque el látigo será si no le mostramos el buen camino. Les decía hace unas semanas, estaba frente de mí un doctor y por eso utilicé el ejemplo. O sea, cuando nosotros vamos donde un médico, lo menos que queremos saber lo que tenemos, pero no queremos que nos digan que es cáncer, que es diabetes, que es COVID-19, nada de eso. Entonces, el médico seguro que sabe que lo menos que tú quieres es que él te dé una mala noticia, porque para nosotros es una mala noticia un cáncer, es una mala noticia la diabetes, es una mala noticia el COVID, es una mala noticia
cualquier enfermedad incurable. Mas, sin embargo, si nosotros estamos confiados en que Dios está con nosotros, no hay malas noticias, hay cruces. La cruz no fue una mala noticia para Jesús, era el misterio de la salvación de la humanidad. Y Jesús lo asume, como Pablo asumió todas las cruces y persecuciones, y lo han hecho todos los santos. Entonces el médico, por compasión, ¿verdad?, y porque aquel no se ponga triste, le va a decir: usted está bien, siga comiendo, siga bebiendo, siga fiestando, que no pasa nada. Y a los 2 meses se murió de cáncer. ¿Lo hizo bien el médico? Pues mejor que viviera feliz, pero que no supiera que tenía cáncer. Así es, cuando espiritualmente no le queremos mostrar el camino recto a los que están en el camino errado o en el pecado. Dios nos llama a todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hoy es el primer sábado de mes, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, que ella nos conceda salir de todas nuestras equivocaciones, de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras confusiones, a través de la luz de la palabra de Dios. Ave María Purísima.